Sigo fuera de casa y con este malestar que día a día está más fuerte, necesito hablar con mis papás, ya que este secreto me está llevando a la tumba y ya no sabemos qué hacer. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Atacado con brujería por un secreto, parte 2. Seguía mal, ya en mi cuerpo me salían moretones y por las noches los ataques seguían y hasta mi tía lo sentía. En su casa estaba muy sombría, mi pequeño primo siempre andaba con miedo, salía corriendo de su habitación y como no hablaba bien, pues era muy difícil saber qué era lo que lo estaba asustando. Mis padres seguían sin hablarme, me dio mucha fiebre y casi no comía. Mi tía enojada me dijo que ya le dijera qué estaba pasando. Hijo, es obvio que tú también escondes muchas cosas. Yo no te puedo ayudar si tú no me dices qué es esto que no me puedes revelar. Yo agaché la mirada y le dije que le diría. Perla es una chica que estudiaba conmigo en la prepa. Hicimos muy buena amistad. La invitaba a casa y hacíamos la tarea juntos, pero con el tiempo, nuestros sentimientos fueron cambiando, empezamos una relación. Mis padres cuando supieron se molestaron y me prohibieron que la viera y que la llevara a casa, pero seguimos viéndonos escondidas. Su mamá era muy buena persona y desgraciadamente mis padres siempre se han creído superiores a todos, porque me decían que ella no era de mi misma condición social. La madre de Perla, cuando se enteró de esto, también le prohibió verme. Por un tiempo salimos a escondidas o solo nos veíamos en la escuela hasta que Perla salió embarazada. Por 2 meses estuvimos asustados y muy preocupados de cómo se los diríamos a nuestros padres, pues de ningún lado teníamos apoyo. El día llegó y cada quien habló con sus respectivas familias. Fue un caos. Mis padres me gritaron, ofendieron y solo me decían que por desobedecerlos había echado a perder mi vida, que era menor de edad y que ellos decidirían por mí, y más cuando les dije que me haría responsable. De inmediato me dijeron que estaba loco, que hablarían con la familia de Perla para que lo resolvieran entre adultos. A Perla le fue como en feria también, pero su madre le dijo que si lo quería tener, ella la apoyaba. Esa era la gran diferencia. Me pidieron que me comunicara con ella para que hiciera una cita con la mamá de Perla. Por días estuvimos intentando concretar la cita y obvio, Perla y yo lo queríamos tener y a mí me dolía mucho que mis padres no me apoyaran. Unos días después, mis padres me obligaron a que los llevara a la casa de Perla. Cuando llegamos fue una discusión tremenda, pues mis padres estaban empecinados en que ella tenía que abortar y la mamá de Perla decía que eso era imposible, porque no arriesgaría a su hija, porque mis padres lo decían. Perla y yo estábamos en medio de esa discusión y no nos dejaban opinar en nada. No llegaron a ningún acuerdo y la mamá de Perla les dijo que no se preocuparan, que ella sacaría adelante a su hija, pero que no me quería cerca, y nos echó. Tiempo después, supe que Perla ya no iría a la escuela por irse de la ciudad. Me enteré que perdió al bebé, pues su embarazo era de alto riesgo, y ya de ahí no supe más. Pero sé que mis padres saben más cosas, porque un día me encontré a su mamá en el súper y me quise acercar a ella para preguntarle por Perla. Me insultó y me gritó horrible. Lloraba y mejor me fui. Al comentarle eso a mis papás, solo me dijeron que era una vieja loca, pero vi que algo cambió en sus miradas. Desde ese día que tuve el contacto con la mamá de Perla, empezó todo esto. Tía, por favor, tenemos que ir con mis padres para que me digan qué está pasando, porque se niegan a hablar de todo esto. Le seguimos insistiendo, pero ahora ni siquiera las llamadas me contestaban. Regresamos con el señor César y nos dejó pasar. Le conté todo lo que había pasado y él se quedó viendo fijamente una foto que tenía en su cuarto. Me dijo, ahora entiendo
que tú no sabes qué más pasó y es hora de que hables con tus padres, pues esto que tienes está muy fuerte y te podría costar más que la escuela. Te empezaré a limpiar tu aura para después empezar a luchar contra esta brujería. Entonces, sabes que tienes que buscar a Perla o a su mamá para que te digan por qué tienen tanto odio en tu contra si tú sí querías hacerte responsable. Salimos y me sentí un poco mejor, pero llegando a la casa de la tía Rosita, todo lo que sentía empezó mucho más fuerte. Me tiré al sillón y perdí el conocimiento. Cuando volví en sí, ahí estaban parados mis padres, diciendo que me llevarían al hospital. Me incorporé como pude y les dije que no quería nada de ellos más que la verdad de lo que había pasado con Perla. Mi madre me contestó que lo que yo sabía era todo. Se me salieron las lágrimas y les reproché porque están dejando que mi vida se convierta en un infierno. Y a pesar de que pensé que mi madre se doblaría, el que habló fue mi papá. Me abrazó y al sentir que estaba tan delgado, se le salieron las lágrimas. Perdona, mijo, todo fue culpa mía. Yo solo quería que estuvieras bien. Te confesaré todo. Después de que te alejamos de Perla, nosotros la seguimos acosando a ella y a su familia para que abortara, porque pensamos que quería tener al niño para con eso atarte a ella y echarte a perder la vida. Los amenazamos y en una ocasión mandamos unos vándalos para que les diera un susto, pero a estos se les pasó la mano. Me apretó contra su pecho y continuó: nosotros solo queríamos que se fuera de la ciudad, y Perla, por su estado de alto riesgo, perdió al bebé. Alejé un poco a mi padre y le dije: sí, ya sé que perdió al bebé. Me interrumpió, pero por su gravedad, ella no pudo salir de esa. Lo empujé con la fuerza que me quedaba y caí de rodillas. Mi madre me quiso levantar y la aventé. Mi tía Rosita me abrazó y lloré amargamente. Cuando me controlé, le dije: ¿es todo o hay más atrocidades? Él contestó: después de eso, la mamá de Perla nos quiso demandar, pero no tenía pruebas de nada y solo nos dijo saliendo de los juzgados: será ojo por ojo, y se fue con la vida deshecha. Y ahora sabemos que en verdad te está lastimando, pues mira cómo estás. Sé que aunque te llevemos al médico no sabrán qué hacer. Les dije que se largaran, que estaba asqueado, que renegaba de ser su hijo. ¿Cómo podían estar normales con esa conciencia tan negra que tenían? Ellos se querían acercar a mí, pero la tía los detuvo. Ahora seré yo la que les va a pedir que se alejen de mi casa. En estos momentos, Toño ya es mayor de edad y puede tomar sus decisiones. Y a mí también me dan asco. ¿Cómo puede haber personas en este mundo como ustedes? Y lo peor es que el mal se lo hicieron ustedes mismos a su hijo. Se fueron y me dejaron ahí, tirado en la sala llorando por enterarme de la pérdida de Perla. Yo la amaba y no podía olvidarla, y sabía que yo también había tenido mucho que ver, como dijo el señor César, por no defenderla de mis propios padres. Mi tía estaba ahí consolándome. Al otro día fuimos con el señor César y le conté lo que había pasado. Me siguió haciendo limpias, pero decía que teníamos que encontrar qué tipo de brujería me habían hecho, así que nos recomendó que buscáramos a la mamá de Perla. Yo no quería, pues sentía que todo lo que me pasaba lo merecía, pero mi tía insistió, y aparte estaba muy afligida, porque cada día se me veían más los estragos de la brujería, así que fue a verla, y al principio no quería abrirle, ni siquiera se asomaba. Mandaba a su hijo a decirle que se largara, pero ante tanta insistencia de mi tía, accedió a vernos. Mi tía me llevó y yo no quería entrar, pero al suplicarme, entré. La señora estaba sentada en su sofá y al verme se le cayó un vaso que tenía en las manos y se rompió. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Mi tía le dijo: por favor, díganos qué le hizo para que lo puedan ayudar. Ella se levantó con la ayuda de su hijo y me dijo: perdona, mijo, yo no sabía que estabas así. La rabia de lo que hicieron tus padres me hizo hacer estas cosas, y solo tenía en la mente que como ellos me quitaron a mi hija, yo les quitaría el suyo. Pero sé que tú no tuviste la culpa, tú sí querías responderle a mi hija. Me tomó de la mano y sentí su dolor. Le dije: perdóneme, yo no sabía que le había pasado eso a Perla. Yo quería estar con ella. Yo lo sé, interrumpió. Déjate, entrego algo que te podrá sacar de esto. Se fue por un rato y cuando regresó traía un pañuelo rojo. De adentro
sacó una foto mía llena de alfileres y cabello. Al verla, sentí como el pecho me estallaba. Se lo entregó a mi tía y le dijo que me había enterrado en un panteón, pero que ese trabajo se lo habían hecho en un pueblo en el estado de Durango. Entonces no sabía en qué panteón estaba el trabajo. Espero que esto te ayude y en verdad perdóname. Yo me quería desquitar, pero no puedo ser igual que ellos. Le dije que ella me tenía que perdonar a mí. Me abrazó y se quitó un dije que traía con la foto de Perla y me lo puso. Nos despedimos y salimos con la parte del trabajo que nos había dado. Fuimos de inmediato con el señor César. Nos dijo que sí tardaría bastante, pues un trabajo de entierro es muy complicado de quitar, y pues que a veces, dependiendo de cómo fue hecho, algunas cosas se quedan, y más que fue hecho con tanto odio. Ya llevo 6 meses y he visto pocas mejoras, pero al fin mejorías. Ya no he querido ver a mis padres, a pesar de que me buscan. Yo sé que no soy nadie para juzgarlos, pero jamás quiero volver a verlos. Decidí volver a la escuela y terminarla. Sé que lo voy a lograr y también agradezco a Dios que haya puesto a mi lado a mi tía Rosita para ayudarme. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.